Pasaríamos a la siguiente pregunta, que sería para conocer la fecha de presentación de los presupuestos para la Comunidad Autónoma de Aragón, formulada al presidente del Gobierno de Aragón por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. Señor presidente, ¿en qué fecha tiene previsto su Gobierno remitir a las Cortes de Aragón el proyecto de presupuesto para la Comunidad Autónoma de Aragón para el año 2016? Gracias, señora diputada. Señor presidente, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señora Gaspar, primero, traeremos un presupuesto a la Cámara. Segundo, estoy en condiciones de asegurarle que ese presupuesto la traeremos en la tercera semana de noviembre o, como mucho, en la cuarta. Y si hacemos eso, ¿qué lo haremos? Estaremos mejorando datos en cuanto a premura en el tiempo de algunos ejercicios de la pasada legislatura. Gracias, señor presidente. Señora Gaspar, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Según el artículo 111, apartado 4 de nuestro Estatuto de Autonomía, el Gobierno debe remitir a las Cortes de Aragón el proyecto de ley de presupuestos antes del inicio del último trimestre del año, es decir, antes del 1 de octubre, y estamos a 23 de octubre. Llevamos 23 días de retraso. Y no me sirve que me diga que adelantan lo que ha pasado anteriormente, porque cuando una cosa está mal hecha, por mucho que la repitamos, sigue estando mal hecha. Es decir, seguimos estando ya fuera de plazo. Permita que no sea yo, una diputada Nobel en estas lides, la que le recuerde a usted, señor presidente, con amplia y dilatada experiencia en cuestiones de Gobierno, que la tramitación de la ley de presupuestos tiene unos plazos y que esos plazos, por mucho que queramos correr o acortarlos, hay unos tiempos mínimos que debemos cubrir. Por lo tanto, si el proyecto de ley de presupuestos llega, como usted nos ha dicho, la tercera semana de noviembre o la cuarta semana de noviembre, se cumplirá lo que hoy hemos podido leer vía medios de comunicación, en la que empieza a vislumbrarse que no tendremos presupuestos aprobados antes del 31 de diciembre de 2015, fecha límite para la prórroga de los presupuestos del 2015. Y mire, sobre los presupuestos del 2015, lo primero que nos han dejado muy claro en el momento que entraron en Gobierno es que A, no son sus presupuestos, B, no les gustan, están mal redactados, están mal ejecutados, faltan partidas por asignar y única y exclusivamente les está dejando en estos momentos, como bien ha recordado en su primera respuesta, en su primera réplica al señor Bermúdez, solo les ha permitido pagar nóminas. Es decir, tenemos en estos momentos un Gobierno que está lastrado y casi paralizado por un presupuesto que no es suyo y no le gusta. Me va a decir que vamos a entrar en el año 2016 prorrogando un presupuesto que no les gusta. Me va a decir que vamos a seguir teniendo los primeros meses de 2016 un presupuesto que les limita, que no nos va a permitir llevar a cabo medidas de reactivación económica, de regeneración de empleo, medidas de protección social, porque no lo tenemos en tiempo y forma. Mire, yo soy nueva, como le he dicho, pero desde luego la sensación que tengo es que, como sigamos por esta línea, el día 31 de diciembre nos vamos a comer las uvas en este escaño. Y dependiendo de lo que sus socios de investidura y de Gobierno hagan, brindaremos por una u otra solución. Por favor, aceleren el tema de los presupuestos. Traigan ya la propuesta de techo de gasto para que la podamos aprobar y seguir avanzando. Y, por favor, intentemos traer a esta Cámara los presupuestos lo antes posible para evitar tener prorrogados los presupuestos de 2015 en 2016 y que sigan lastrando la acción de Gobierno. Desde Ciudadanos es lo que le pedimos. Entendemos que la situación es la que es, que en estos momentos en el que el río está revuelto es muy difícil llegar a puntos de encuentro y a puntos de acercamiento. Pero vuelvan a recuperar ese entendimiento y ese encuentro, tráiganos unos presupuestos que evidentemente tienen que tener un carácter y un sesgo de izquierdas, porque el Gobierno está formado por partido de izquierdas, y permitan que los partidos de centro y de derecha hagamos nuestras aportaciones vía enmiendas, pero hágalo ya. No bloquee la acción de Gobierno, no bloquee la reactivación económica, no bloquee la generación de empleo por aplicar en el 2016, en los primeros meses de 2016, un presupuesto que a ustedes no les gusta, que no son sus presupuestos y que no les dan más que para pagar nóminas. Gracias.
Gracias, señora Gaspar. Señor presidente, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señora Gaspar, también le agradezco el tono de su intervención. Yo, como usted, también soy nuevo en estas lides y a mí como a usted, señora Gaspar, también me preocupa tener cuanto antes unos presupuestos porque son muchas las urgencias y son muchas las expectativas generadas y son muchas las esperanzas depositadas por la sociedad aragonesa en estas Cortes, en este Gobierno, en esta mayoría de izquierdas que, mediante una suma de 4 fuerzas políticas, consiguió imponerse a la otra mayoría y, por tanto, sé qué responsabilidad asumimos todos para que el día 31 de diciembre le puedo asegurar a usted que ha sido bastante frecuente comerse las uvas, los turrones y todo lo demás aprobando los presupuestos en esta Cámara. Sé hasta qué punto estamos obligados a cumplir los plazos para cumplir también con las expectativas que nosotros tiene la sociedad aragonesa depositadas. En todo caso, le quiero decir, haciendo también política comparada, porque creo que este tipo de ejercicios siempre son convenientes, siempre son buenos, que aquellos parlamentos en los que ustedes son determinantes con el Gobierno, en la mayoría de los casos tampoco tienen presentados sus presupuestos porque, evidentemente, ustedes no se lo están poniendo fácil a los presidentes del Partido Popular. Ya me he referido antes a cuáles son las nuevas geometrías políticas y a la necesidad de que la aguja de marear la pongamos otra vez a funcionar para ver cómo interpretar exactamente lo que las urnas dijeron el pasado 24 de mayo. Por las fechas no se preocupe demasiado, señora Gaspar. Es verdad que nunca se ha cumplido el Estatuto de Autonomía, creo que literalmente nunca. Le puedo decir que el anterior Gobierno aprobó sus primeros presupuestos el día 20 de febrero del año siguiente, que los segundos presupuestos sí que los trajo bien y los aprobó el día 27, después de Navidad, con los turrones antes de llegar a la fecha de las uvas, que en el año 2014 se trajeron a la Cámara el 28 de noviembre y se aprobaron el 23 de enero y que en el año 2015 se trajeron el 11 y se aprobaron el 30. Quiero decir que si la Cámara se pone a funcionar con celeridad y si en este caso además somos capaces de compatibilizar nuestro trabajo como representantes de nuestros respectivos partidos políticos en las elecciones con nuestro trabajo en este Parlamento, en esta Cámara, el día 30 de diciembre podríamos tener unos presupuestos. Si tuviera que argumentar las razones de por qué este año y a estas alturas todavía no hemos traído un borrador a este Parlamento, un proyecto de ley de presupuestos que lo traeremos, a ser posible, la tercera semana de noviembre, le podría hablar de que es el primer año de Gobierno, que ha habido un cambio de Gobierno, le podría hablar que ha habido que hacer un análisis de la situación económico-financiera, que ha habido que hacer un plan económico-financiero para cumplir con las obligaciones contraídas por el Ministerio de Hacienda como consecuencia del incumplimiento del objetivo de déficit, que ha habido que realizar una serie de operaciones de endeudamiento a largo plazo, que estamos haciendo un replanteamiento de los ingresos porque con la actual estructura de ingresos el déficit irá cada día más y, por cierto, la próxima semana traeremos un proyecto de ley de medidas tributarias que permitirá la sostenibilidad de los servicios públicos en Aragón. Le puedo decir que vamos a traer un presupuesto que se atiene estrictamente a las prioridades contempladas en los pactos de investidura con Podemos, con Chunta y con Izquierda Unida, que tiene como prioridad absoluta la erradicación de la pobreza, como segunda prioridad la recuperación de los servicios públicos, como tercera prioridad la recuperación de la sintonía y de los apoyos a la universidad, que es un elemento absolutamente fundamental para el último objetivo, que es el de la modernización de la economía por la vía de la innovación. Y le puedo decir que, en cuanto al método se refiere, nosotros le hemos planteado al Grupo Podemos y al Grupo Izquierda Unida que, antes de traer el proyecto de ley de presupuesto, pudiéramos llegar a un acuerdo. Estos grupos políticos, tanto Podemos como con Izquierda Unida, pueden elegir libremente el método que prefieran. Si prefieren debatirlos en la Cámara, los debatiremos en la Cámara, pero le puedo asegurar que antes de terminar noviembre, a ser posible en la tercera semana, y lo digo otra vez, habrá un borrador de presupuestos y la apelación a la responsabilidad de todos los grupos políticos de esta Cámara, sobre todo a los que apoyaron mi investidura como presidente de Gobierno, para que no hagamos esperar a los aragoneses, que son en este momento
pobres que están en una situación de exclusión social insoportable, para que no hagamos esperar a las gentes de la educación, de la sanidad, que esperan unos nuevos presupuestos, efectivamente, porque esto no nos gustan, y para que la universidad y todos los agentes de la innovación y de la modernización de la economía tengan de este Gobierno la respuesta que esperan, y que, desde luego, con una prórroga sería bastante peor que si somos capaces, antes del 31 de diciembre, de aprobar el presupuesto. Gracias, señor presidente.